Unes paraules per la càmera? Sandra? Hola. Vaig als pollastres. Se'ls ha de baixar algunes neveres o alguna cosa? Tu, Joan Martí, estàs molt tranquil. On tinc un endoll? Va. Aquí. Per què? Per carregar el mòbil, perquè necessito unes mitges de bateria. On? Sí. Trec la cafetera, per exemple. No, aquí. Collons, on? Té. Deixa el mòbil. Hòstia, però per què han tret això? Treu això. Atura. La filla de la feina. Sandra, aquí dintre hem de posar més bessures perquè si no... No cal més. Aquí n'hi ha dues i si no les galledes de fregar. Deixa-ho aquí sobre la bessura. I de fora que ens faran fotos. Les bosses de bessura, perquè si no... Àngels, digues alguna cosa per la premsa. No, gravis, tio. Aviam, unes paraules per la premsa? Hola. I si no hi ha ningú, cada vegada més ràpid. Toni? Hola. Unes paraules per la premsa? Bona nit, bon vespre. Unes paraules per la premsa? Sí, benvinguts a la cúpula. Benvinguts a la cúpula de comediants. Ja que porto tota la cúpula a sobre i és tan vella com jo, almenys que quedi clar. Guardo el drap? Sí. Com es diuen? Aquí? Anem a iniciar aquest acte. Parlo en nom d'Òmnium Maresme, però avui, abans de començar, vull fer certs agraïments i també us hem de fer dues peticions. Un primer agraïment és a comediants que ens ha cedit, la companyia de comediants que ens ha cedit aquest espai tan magnífic en el qual podem estar avui, podem fer aquest acte, perquè d'altres espais estaven ocupats amb dates complicades com és per la Marató i el tema de Nadal. També agrair a Àgora Canet, aquesta nova entitat que s'acaba de crear, que ens portarà debats, que ens portarà xerrades molt interessants i que ha acceptat l'encomana de portar a terme la posta en escena que veureu avui d'aquesta interessant entrevista. Com no, també agrair al Ramon Cotarello i a la seva família les facilitats que ens han donat per poder ser aquí. Gràcies, Ramon, por acompañarnos, por estar aquí. Y personalmente porque nos acogiste muy bien en Charleroi el otro día cuando nos encontramos. I ja que estàveu aplaudint, us haig de demanar dos aplaudiments. Un primer i molt fort per un grup que es diu Fent República, que és una part del CDR, i que si no fos per ells, avui això no seria possible. Un fort aplaudiment per Fent República.
als companys de l'ANC, que com sempre estan al peu del canó i picant pedra i al qual els agraïm que estiguin aquí. I malauradament ara sí que us demanaré que us poseu dempeus i que feu una gran ovació, perquè demà fa 2 mesos que tenim els 2 Jordis empresonats. Un fort aplaudiment. Jordis, va per vosaltres. Llibertat! 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 Seguim amb els agraïments, lògicament també a tota una sèrie d'establiments que han col·laborat i que han fet possible també aquesta activitat d'avui. Sense ells no s'haurien pogut vendre els tiquets ni fer alguna cosa que quan aquesta gent que són l'hòstia, que són els de Fuent República, perdoneu-me aquesta mala expressió, però és que són l'hòstia, tenen una empenta que és massa. Jo els deia l'altre dia que si les repúbliques com elles ja la podem implementar ja, però ja, que no triguin. I patíem, no sabíem què passarà. Ja ho veieu, ple absolut i no podem admetre més entrades. I ara sí, us haig de donar la paraula a vosaltres. Abans de cloure, doncs, vosaltres. Bona nit. Això ha sigut una encerrona del Quim, però en primer lloc donar-vos la benvinguda, donar-vos les gràcies pel vostre recolzament per ser-hi aquí avui, aquesta nit, i amb el desig que aquesta sigui una de tantes trobades en les que puguem compartir i debatre allò que estem construint, allò cap on anem, i que podem parlar del nostre futur. Per vosaltres, moltes gràcies i molt bona nit. Espero que us agradi molt l'acte. Per acabar, només explicar 2 coses de logística. Una, els CDRs de tot el país estan preparant uns cartells. N'hem deixat uns quants aquí fora per si durant aquest cap de setmana podeu... Hi ha un color que està de moda. Que no sabeu quin color és el que està de moda? Doncs hi ha un cartell d'aquest color de moda. Que m'heu dit quin era el color de moda? És que no us he sentit. Quin és el color de moda? Vale. Doncs hi ha uns cartells per si voleu anar empaperant. Suposo que Canet també s'està intentant muntar i alguna cosa farem al llarg dels 3 propers dies. Després, a l'hora de sopar, haurem de raconar una mica unes quantes cadires, posarem taules i podrem sopar tots plegats aquí, com ens puguem acomodar. I també recordar-vos que el sopar estarà amenitzat amb una actuació musical que és de Michel Claude, a guitarra i veu, i a la bateria el Dani Fuentes. I ara sí, un fort aplaudiment, Ramon Cotarello, Emili Sánchez, Tàgora Canet. Emili, tu. Gràcies, Quim. En Ramon Cotarello. Bé, evidentment, tots els que ompliu avui la cúpula de comediants coneixeu a Ramon Cotarello. El coneixeu sobradament, el llegiu, l'heu vist a televisió innombrables vegades. Jo crec que ara fer extensiu tot el seu currículum seria... ens podríem passar tota la nit, pràcticament. El professor Cotarello és catedràtic emèrit, això ja ho sabem, i té una extensíssima bibliografia que ara tampoc no enumerarem. El que jo no sé si tothom també coneix que el professor Cotarello també és autor d'un blog a internet
un blog molt prolífic. Es diu Palinuro. Si entreu al buscador, poseu Palinuro i cada dia hi ha una entrada del professor Cotarello que precisament també ha parlat a Canet de Mar i d'aquest acte d'avui. I jo volia llegir un fragment d'una entrada, per començar la xerrada del Ramon Cotarello, referent a l'1 d'octubre. Per cert, aquest blog té més de 16 milions d'entrades. Déu-n'hi-do, sí. Y digo así: colas de gente, horas y horas esperando para votar con mal tiempo, con incomodidad y teniendo que defender los colegios electorales frente a la barbarie policial. Era la respuesta de un gobierno histérico que había hecho todo lo posible por impedir los preparativos y había fracasado, por convencer a la gente de que el referéndum era ilegal y que se quedara en su casa. Y también había fracasado por mandar a sus fuerzas armadas a apalear a los ciudadanos, e igualmente había fracasado. Y hubo de contemplar, rabioso e impotente, cómo los centros cerrados reabrían, las urnas secuestradas reaparecían. Y al final de la jornada habían votado más de 2.200.000 catalanes. En realidad, casi 3 millones si contabilizamos los 770.000 papeletas que la policía confiscó por años. I en referència a aquest vídeo, que veurem ara és el que he llegit ara mateix del... Sí, claro. vídeo. Es que... Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Ramon Cotarello, benvingut novament a Canet de Mar. Gràcies per visitar el nostre poble, gràcies per la teva visita i gràcies per avançat pel que ens diràs. Tot teu. La cúpula de comediants és teva. Un aplaudiment. ¿Se oye? Ah, a ver. No, Ai, la tecnologia... esto es cuestión de milímetros. De milímetros. No, que sí que se oye. Si no, mirarem la petaca. Aquestes coses passen. Déjame ver. Pero qué rijoso es el personal, ¿eh? Sí, de veritat que sí. Mal pensado. La dejamos aquí. Venga. No, está bien así, ¿no? ¿Está bien? Sí? Doncs no. Bueno, sí. Vale. Tu mateix. Bueno, tanto preparativo para desear la buena tarde a todos los presentes y las presentes, claro está, agradecerles infinito la invitación a las entidades organizadoras, Òmnium Cultural, el CDR, Ágora, y desde el fondo del corazón als comediants. Yo los veía hace muchos años. Los vi en Madrid, los vi en Alemania, los aplaudí mucho y estoy encantado de estar aquí y completar ese ciclo vital que nos hace ver que lo que en algún momento pudo considerarse una ilusión lejana se convierte en una realidad palpable, a punto, al tocar de la mano. 6 días. Y depende de nosotros, y solo de nosotros. Solo de nosotros. Así que, amigos, en perfecto castellano, al tajo. Bueno, cumplidos estos deberes de cortesía, que no por ser de cortesía son menos afectuosamente sentidos por el que les habla, paso a desarrollar el tema que yo mismo me impuse porque me lo dijeron, fue un reto. Anda, pon un título. Digo, uy, yo soy capaz de poner cualquier cosa. A ver si te atreves. Pues ahí está, entre la reacción y la revolución. Y claro, un título así, pues como que obliga a empezar grandiosamente, ¿no? Y si uno busca por dónde va a encontrar uno algo suficientemente grandioso que haga justicia a lo que aquí está pasando, a lo que nos está pasando en nuestra generación, que era impensable hace 20 años. Ni siquiera por los más aguerridos defensores de la independencia se pudo suponer hace 20 años que llegaríamos aquí, a este momento en el que alguien dice, amigos al tajo, y todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende porque de lo que pase dentro de 6 días depende todo. Depende absolutamente todo. Así que ese título, que puede parecer muy radical y muy extraordinario, es más bien prudentito. Y lo encajo porque, ¿por qué no? Así es la historia. Lo encajo en una vieja convicción que hay de los tiempos de esas gentes tan veneradas por la izquierda tradicional, de la que en algún momento habrá que hablar también, de esa izquierda muy tradicional, tan tradicional que cuando se le llama capítulo no está. Ha desaparecido. Se ha ocultado detrás de unas espesas elucubraciones doctrinales acerca de cómo el internacionalismo que todos profesamos en el fondo de nuestro corazón se opone al movimiento real, de la gente real, en una sociedad real,
por un futuro real. Esa izquierda que está alimentada por esa referencia teórica tiene como un punto de referencia, me refiero a sus fundadores, claro está, a Karl Marx y Federico Engels, que debatían en sus días, llenos de sabiduría y preocupación, acerca de la diferencia que existe entre los pueblos con historia y los pueblos sin historia. Como no sabían cómo salir del embrollo del nacionalismo, porque la izquierda nunca ha entendido bien qué es eso del nacionalismo, pues inventaron esto de los pueblos con historia y los pueblos sin historia. No hace falta decir que si yo tengo que señalar algún ejemplo de pueblos sin historia, me iría rápidamente, por ejemplo, a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque detrás de la determinación de pueblos sin historia lo que hay es la constatación evidente de que son pueblos que, siendo pueblos, teniendo conciencia de tales, siendo, como decían ellos mismos, pueblos en sí, no se gobernaban a sí mismos, no podían gobernarse a sí mismos, estaban gobernados desde fuera, estaban dominados, ocupados, intervenidos. Y por lo tanto no hacían su propia historia, hacían la historia del otro. Bueno, ¿por qué no? Las clasificaciones y las taxonomías siempre ayudan a tener un conocimiento objetivo de una realidad que se arrastra. Pero el conocimiento objetivo no me sirve de nada si no alimenta la razón de mi acción hoy día. De nada me sirve conocer, de nada me sirve el conocimiento contemplativo si no orienta mi acción en la corrección de lo que considero que son errores, desgracias, catástrofes o simple y llanamente injusticias, opresiones y saqueos. Y por eso la historia de los pueblos, los que dicen que tienen historia y de los que se dice que no la tienen, porque siempre el que dice está fuera. Los que dicen que tienen historia, en el fondo tampoco la tienen, porque el amo todavía es menos libre que el esclavo. El que ocupa tampoco tiene su propia historia. Está ocupado en ocupar la del adversario e impedir que el adversario pueda florecer. Como él no puede hacerlo, trata de evitar que los demás lo hagan. Y a eso le llaman historia, en sus facultades y en sus institutos y en sus universidades. Los otros tienen que hacerla a pie de calle. Y ahí se aprenden muchas cosas. Y echar mano de la experiencia es siempre un buen recurso. Y la experiencia que me dice que la historia es siempre la historia y todos la tenemos. Otra cosa es lo que digan los cronicones, los historiadores más o menos a sueldo y gentes así, pero todos tenemos historia, todos los seres humanos, todas las colectividades, todas las naciones tienen historia. Narrarla, entenderla, comprenderla para orientar nuestra acción hacia el futuro y además explicársela a los demás y sobre todo explicársela a nuestros contemporáneos y ante todo y fundamentalmente explicársela a las generaciones venideras, que son las que van a juzgarnos. Ese es el objetivo esencial de esta consideración y eso se consigue echando mano de la experiencia. ¿Y qué dice la experiencia? Pues que hay momentos en la historia de los pueblos en que estos se ven obligados a tomar decisiones trascendentales. Eso no pasa todos los días. Puede que ni siquiera pase todos los siglos. Puede que ni siquiera pase durante muchísimo tiempo.
pero en algún momento pasa. En algún momento sucede que una colectividad con conciencia de tal, con conciencia de pueblo, con conciencia de nación, se ve en una tesitura en que tiene que tomar una decisión trascendental, porque de esa decisión trascendental depende de su supervivencia como nación, como pueblo. Depende que pueda seguir adelante o recaiga en la sumisión y la esclavitud. Son momentos de decisión. Son momentos dramáticos y al mismo tiempo gloriosos. Todos ustedes están convencidas, convencidos, convencidas, todas estamos convencidas. Aunque no lo digamos por modestia, que nos ha tocado vivir un momento trascendental en la historia de nuestro pueblo, trascendental. Como decía el presidente legítimo de la Generalitat en una charla que tuve la fortuna de oírle, no lo hemos buscado, pero nos ha tocado. Y así es la vida, nos ha tocado. Y tenemos que tomar esa decisión y tenemos que estar a la altura de esa decisión. Y esa decisión la tenemos que tomar dentro de 6 días. Esa decisión se llama 21 de diciembre. Y convertirla en la decisión que abra el futuro. Porque esas elecciones del 21 de diciembre, aunque el gobierno del Estado, y entenderán ustedes que por mor de la brevedad ahorre la lista de calificativos que podría regalarle, eso que llaman el gobierno del Estado y que no es otra cosa que un conjunto de delincuentes con un partido procesado con un presidente acusado de cobrar sobresueldos ilegales en combinación con un delincuente que está en la cárcel, de los muchos amigos suyos que están en la cárcel o van a estar o dejan de estar porque los indultan. Por cierto, como quiere hacer un compatriota, ¿verdad?, con los nuestros, indultarlos. Olvida al buen hombre que para indultar a alguien, primero ese alguien tiene que aceptar haber cometido un delito. Y los 4 personas que están en la cárcel y los que están en el exilio no han cometido el delito, lo han cometido quienes los han metido en la cárcel. A esos es a los que el señor Iceta debiera indultar, si quiere, que a nosotros nos da igual, con tal de que en el libertad nuestros, que es Europa. Estas elecciones, por más que ese gobierno que el país padece insiste en unas elecciones autonómicas, ordinarias, de continuidad, son cualquier cosa menos eso. No son elecciones de continuidad. No. La continuidad se rompió con el golpe de Estado del 155. Había una continuidad con un gobierno legítimo que estaba tomando sus medidas y fue suspendido, destituido y sus miembros encarcelados injustamente, en ruptura de la continuidad. Por lo tanto, no puede decirse que sean unas elecciones de continuidad, son unas elecciones de restablecimiento de la continuidad rota por quienes las han convocado de un modo ilegal, ilegítimo, ventajista. Da verdadero rabia, y yo comprendo a muchas gentes, me lo comentan muchas gentes y lo hablo,
Mucha gente que incluso dice, pero ¿cómo podemos participar en unas elecciones impuestas de esta manera? Sí, da mucha rabia, es verdad, da mucha rabia. Uno preferiría decir, ahí te pudras, con tu pan te lo comas, no voto, pero entonces ganan al 100%. Da rabia, pero hay que hacerlo. Hay que ir y ganar. Hay que ir a esas elecciones. Déjame una cosa de esas. Voy. Es que no sé qué No, te los has quedado tú. Me lo he guardado, sí. Perdonen usted, timidez. No son de continuidad, son de restablecimiento de la continuidad rota con el 155. Esa continuidad rota, ese estado del 155, que es un artículo, por cierto, el otro día tuve es un paréntesis, como profesional en la materia, el otro día de repente pensé, con todo lo que la profesión ha escrito desde 1978 acerca de este viejo incunable que llaman la Constitución, con todo, ¿cuántos trabajos, cuántos ensayos, cuántos estudios se escribieron entonces sobre el artículo 155? Ni uno. Ni uno. Silencio. Hubo algún despistado en aquellos estudios que se hacían sobre la Constitución, artículo por artículo, claro, no de cada más remedio que al llegar a 155 decir algo. Pero los estudios temáticos de aspectos internacionales de la Constitución, el estado del bienestar, nada. Y sin embargo, como podemos ver y estamos experimentando sobre nuestras propias costillas, el artículo 155 tiene la extraordinaria virtualidad de dejar sin valor el resto de la Constitución. Es un artículo anticonstitucional. Es una cosa absurda tener una Constitución que solo puede defenderse en contra de sí misma. Es absurdo, pero es que el país es absurdo. Es que es perfectamente coherente con el absurdo que es el Reino de España durante la Constitución, después de la Constitución y antes de la Constitución, desde mucho antes. La ventaja que tenemos ahora es que por fin se ha levantado la tapadera de la olla del potpourri, y ya sé que utilizo indebidamente el término, pero lo hago en término literal. Olla podrida, claro, la olla podrida está riquísima, ya lo sé yo, mi ignorancia culinaria no es tan vasta, pero aprovecho la ocasión. Destapar, ¿qué preferimos? La gusanera. El reino, bien, por ejemplo, también es una idea. Bueno, no vamos a mezclar aquí cosas nobles, por eso la caja de Pandora, fíjate. Nada, la alcantarilla, la fosa séptica. La fosa séptica. Ha tenido la virtud de sacar esto y de hacerlo patente a los ojos de todo el mundo. Da un poco de vergüenza decir que lo ha hecho a los ojos de la propia población española. Da un poco de vergüenza, sobre todo porque hemos podido comprobar cómo, no hoy, no ayer, no la semana pasada, ni el mes pasado, ni el año anterior, sino desde mucho antes, esa propia población española, cuando le muestran esto, mira para otro lado, cierra los ojos, se desentiende. Esto no tiene nada que ver con ellos. Y efectivamente, así es, ya era hora, no tiene nada que ver con ellos. Vamos por nuestro propio camino y ya sofarán. Nosotros vamos por una república. Si a ellos les gusta la monarquía, pues con su rey se lo coman.
va a tener algo menos de ingresos en los próximos años, pero ya se las ingeniarán para exprimir a sus súbditos de forma que complementen lo que se les escapa por la vía de la independencia de Cataluña, de la República Catalana. Así que 155, golpe de Estado, ese sí es un golpe de Estado. Y además en sentido técnico, y si no, someto mi juicio a otro mejor fundado. No llevan 40 años diciendo que las comunidades autónomas son Estado. No llevan 40 años diciendo que el bloque de constitucionalidad comprende la Constitución y los estatutos de autonomía. No llevan 40 años diciendo que los presidentes de las comunidades autónomas son los más altos representantes del Estado en sus respectivos territorios. Entonces, suspender ilegalmente una comunidad autónoma, intervenirla ilegalmente, arrestar a sus dirigentes, suspender el estatuto, es un golpe de Estado contra sí mismo. Es un golpe del Estado contra una parte del Estado. O sea, a secas, un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y además, es que tiene gracia, ¿verdad? Porque cuando uno está en estos momentos, tiene uno que emplear términos tan grandiosos, pues claro, parece que hay otras cuestiones que debieran quedar al margen. Y no. Legítimo y competente. Un gobierno que gobernaba, en contra de todo, con la hostilidad de un Estado armado, como se ha podido ver en estas escenas tremendas, ¿verdad? Pero un gobierno competente. ¿Y de dónde iba a salir ese gobierno competente? De un Estado, el catalán, que es a todos los efectos un Estado capaz de autogobernarse. Lo que sucede es que no le dejan por la fuerza. Por lo tanto, ese golpe de Estado fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y competente, es decir, fue un golpe de Estado injusto y estúpido, porque no conduce a nada salvo a conseguir sufrimiento y pérdidas para todo el mundo. Un golpe de Estado estúpido, ilegal, ilegítimo y ineficaz. Dentro de 6 días lo veremos. Y digo que lo veremos porque aquí sí que estoy seguro al 100%. Yo no estoy seguro de lo que vaya a pasar dentro de 6 días. Sé lo que yo quiero. Y tengo una certidumbre que me resulta grata. Pensar que lo voy a ver. Pero no me importaría que hubiera otro resultado. ¿Por qué? Porque sea cual sea el resultado, anirem endavant. Seguiremos. Si no es hoy, dentro de otros 6 meses o 6 años o cuando sea, esto no lo para nadie y eso lo saben ellos. Por eso se vuelcan en estas elecciones. ¿Qué impresión produce bajar en la estación de Sants y empezar a ver esos carteles a todo lujo de estos señores de Ciudadanos con esa señora que parece venida de Marte, con esa sonrisa? ¿Qué impresión produce? ¿Cómo uno se da cuenta de que ahí se está volcando todos los poderes financieros, todos los poderes del Estado en contra de la voluntad de un pueblo? Así que golpe de Estado. Golpe de Estado que rompe la continuidad y que también lo puedo llamar reacción. Es la reacción. Es la reacción frente a una revolución. Y esos son los 2 términos de la conferencia, la reacción y la revolución. Y la decisión que hemos de tomar es entre la reacción y la revolución. Si perdemos, gana la reacción. Si ganamos, gana la revolución. Eso lo sabemos todos. Los que estamos de un lado, los que estamos del otro. Lo sabemos todos. Si perdemos, gana la reacción.
Es decir, gana la continuidad del feliz régimen de la tercera restauración borbónica, gana la continuidad de la sabia distribución territorial del Estado en comunidades autónomas, todas con el mismo rasero, gana la homologación de los sistemas educativos, gana el ataque al sistema educativo catalán, a la escuela catalana, gana la castellanización progresiva del país, porque la reacción tiene siempre el concepto de igualdad en la boca, está siempre hablando de igualdad. La ley es igual para todos, dice el señor Rajoy, que niega las ayudas y subvenciones a los dependientes, pero tiene a su padre a cargo de los dineros públicos siendo un gran dependiente. La ley es igual para todos, dicen los tribunales, que tienen a 4 dirigentes en la cárcel sin juzgar, acusados de un delito imaginario, y al señor Urdangarín pasándose unas vacaciones de ensueño, condenado a no sé cuántos años de cárcel, condenado en firme por esos mismos tribunales. La ley es igual para todos, claro. Seguir aduciendo ejemplos de cómo eso es mentira suena grato al oído, pero no nos lleva a muchos sitios porque ya lo sabemos. Pero sí hay que hacer una excepción. En algún momento, hasta ellos mismos saben que eso no es verdad. ¿En qué momento? Cuando se trata de Cataluña. La ley es igual para todos, menos para los catalanes. Para los catalanes hay otra ley, la ley del embudo, que esa es la que les gusta. La ley según la cual Cataluña no puede tener un estatuto como el del 2006 con provisiones que están en los demás estatutos sin que nadie los haya recurrido. La situación en que Cataluña no puede administrar su presencia exterior, pero sí puede hacerlo con todo lujo otras comunidades autónomas como Andalucía, sin que esto implique ningún tipo de animadversión hacia los andaluces de ninguna especie. Por tanto, la reacción es una reacción en toda la línea. Ellos también saben que el momento es decisivo. No solamente lo sabemos nosotros. Y sería un error por nuestra parte, y además es un error estratégico que suele pagarse muy caro, creer que lo que nosotros sabemos ellos lo ignoran. No, ellos no ignoran nada. Si se me apura, incluso saben más que nosotros porque tienen más acceso a información. Nos ocultan o nos falsean. Ellos están al cabo de la calle. Ellos saben que si las elecciones se pierden Cataluña. Y no es exagerado decir que una parte importante de la historia de España gira en torno a mantener sumisa a Cataluña. La última y más evidente manifestación fue la guerra civil, que, como es obvio y aburrido repetir, se hizo por 2 motivos. Un llamado motivo social, que incluía la audacia de las clases dominadas que pretendían sublevarse contra la dominación, los jornaleros, los campesinos, los obreros, pero también incluía factores religiosos y factores educativos.
y una cuestión territorial. Una cuestión social y una cuestión territorial. Creyeron resolver las dos al terminar la guerra con su habitual forma expeditiva de proceder, fusilando a la gente, persiguiéndola, torturándola y fusilándola. Y en parte lo consiguieron. Eso explica muchas cosas del comportamiento de la izquierda hoy. En parte lo consiguieron. En parte consiguieron acallar el movimiento obrero. En parte consiguieron aterrorizar a la población, eso era fácil, pero al mismo tiempo domesticar a los dirigentes de la izquierda. Y en parte creyeron haberlo conseguido con Cataluña también. Los primeros tiempos de la autonomía daba gusto. Civilizada, ya nos echaban al monte, no pedían la independencia. Y el señores de la B declararon al señor Pujol España del año. Creyeron haberlo conseguido. Consiguieron, ya, es que esto es, a veces se baja, a veces se sube. Cuando pase algo me lo dicen porque yo no lo oigo. Cuando creían haberlo conseguido, se reproduce el llamado reto catalán. La cuestión social, en todas sus manifestaciones, obrera, campesina, quedó resuelta, como decía Virgilio, que habían hecho los conquistadores. Habían creado un desierto y lo llamaron la paz de los cementerios. La paz de los cementerios, lo habían conseguido. Y se echaron a dormir. Y efectivamente, lo habían conseguido. Si no es porque la otra parte, la catalana, se pone en pie, esto sigue así hasta el fin de los siglos. ¿Cuál es la actitud de la izquierda española? 1, frente a Cataluña. 2, frente al Estado español. De sumisión. Lo llaman como quieran, como les dé la gana. Reconciliación, dice el señor Iceta, que debe estar pegado él con alguien, porque... recomposición, no sé qué, no sé cómo le llaman. Pero en el fondo es interiorización de la imagen de España acuñada por los siglos de una historia injusta y rematada por el franquismo. Duele decirlo, porque uno, habiendo nacido español y habiéndose criado durante una temporada como español, le duele. Duele decir que los franquistas en España no solo son los franquistas, sino también la oposición. Que el bloque del 155 el bloque del 155, compuesto por el PP, el PSOE y Ciudadanos, directamente e indirectamente por Podemos, son franquistas. Defienden la herencia de Franco, defienden la España de Franco. Su idea de España es la misma, tan es la misma que no necesitan ni siquiera advertir a nadie. Son intercambiables cuando hablan. Cuando el señor Rajoy dice, pase lo que pase el 21 de diciembre, el 155 no tiene fecha de caducidad. Dice exactamente lo mismo que el alcalde de Valladolid cuando dice que dependiendo de lo que suceda en el 155, en el 21 de diciembre, el 155 seguirá. ¿Eso qué quiere decir?
Pues quiere decir, primero, que son iguales, que son intercambiables, pero segundo, lo que es más grave, tiene más delito el segundo, porque no mandando, cree que manda. Imagínense ustedes que al señor Rajoy le da una venate, como dicen por la zona del sur, le da una venate, viene la Virgen del Rocío, por ejemplo, a verle, que es muy aficionada a andar con los del gobierno, o Santa Teresa de Jesús, que era muy amiga del ministro del Interior, el de la porra. Al señor Rajoy le da una venate y viene y dice, oye, pues es verdad, estos catalanes, hombre, venga, que sean independientes. Y ahí se quedan, tienen ustedes al señor alcalde de Valladolid colgado de la brocha. Porque su interiorización del franquismo es tan profunda que ni siquiera se da cuenta de que no manda donde cree que manda. Cree que puede decidir algo sobre el 155 y no. Eso lo decide la reacción, la de siempre, la que la gente va a votar cuando haya elecciones en España, que la habrá en algún momento, aunque con el 155 realmente, como además operan todo el territorio, pues se pueden suprimir las elecciones, da igual. Pero si las hay, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, ¿no? Ahí se presenta una derecha tradicional, una derecha de brokers modernos. Estos de Ciudadanos son estilo Wall Street, son killers, ¿verdad? Son cool killers, saben muy bien de lo que hablan, luego no tienen idea de nada, pero saben muy bien de lo que hablan. Y el sidecar del PSOE, ¿verdad? Que viene arrumando pensando que va a rebañar los votos nacionalistas españoles que no son de derechas. Y claro, da la casualidad de que voto nacionalista español y derecha son términos sinónimos. De forma que, ¿a quién va a votar la gente que no es idiota? Pues a los de verdad, al PP. Y a los pobres que quedan en el PSOE, que quedan algunos, yo los conozco, son gente, yo tengo muchísimas amistades, he tenido muy buenas relaciones con el PSOE, ha sido un partido al que he votado. Y he tenido muy buenas relaciones con ellos y conozco mucha gente de izquierdas en el PSOE, de izquierdas de buena voluntad. Esa gente se irá toda a votar a Podemos, claro, ¿cómo van a votar a estos del 155? No pueden, claro, se sienten traicionados, al final les va a pasar eso, ¿no? Pero ese es el punto central, el punto de que la rebeldía catalana ha destapado la fosa séptica del régimen español, aparentemente reformada con un estilo IKEA, con la Constitución de 1978, que daba oportunidad a los intelectuales del régimen, que son legión. Claro, con todo lo que roba el régimen le da para pagar a mucha gente. Está claro, ¿no? Todos estos señores que llevan 40 años diciendo qué felicidad que por fin España es homologable con cualquier país democrático del mundo. Por ejemplo, Inglaterra, toma ya. O Bélgica, Holanda. Es más, sale el señor de los sobresueldos diciendo que España es el primer estado de Europa. Mentira, el primer estado es Holanda, precisamente en rebeldía contra España, que tiene gracia, ¿no? Porque que tú ignores una cosa, pues bueno, en fin, puede que no te lo hayan enseñado, pero que la cosa que ignoras sea justo lo contrario de lo que estás diciendo, a lo mejor debe hacerte pensar un poco en que si lo que estás diciendo es una tontería, pero a lo mejor tampoco puede pensar tanto porque es lo que habitualmente hace, de forma que ahí quedaría todo en el magma este de la estupidez inconcreta en que se mueve esta gente. Claro, esa rebeldía ha puesto de manifiesto esta situación, la ha hecho emerger
y ha colocado a todos delante de sus respectivas responsabilidades, y muchos no les gusta. Lo comprendo. Lo comprendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos los aquí presentes comprendemos, mucha gente, precisamente porque profesamos una visión del mundo, una concepción, una ideología basada en el amor a la libertad y la independencia, y nuestro decisivo compromiso por hacerla realidad. Precisamente por eso comprendemos a los que no se atreven a hacerlo, o a los que luchan en contra. Los comprendemos, pero que los comprendamos no quiere decir que los justifiquemos, en absoluto. Antes decía, el 155 tiene 3 partidarios directos, franquistas. Es muy duro decir que el PSOE se haya convertido en un partido franquista, pero es que es así. PP, PSOE. Y luego decía, indirectamente Ciudadanos. Y alguien puede decir, este tío se está pasando. No, no, no me estoy pasando, en absoluto. Cuando el señor Iglesias dice que el proceso catalán ha despertado el fascismo español, está entrando directamente en el bloque del 155. Ni estaba dormido, ni nada que se le parezca. El fascismo español ha estado ahí siempre, y decir que la culpa de la recrudescencia del fascismo español es del independentismo catalán es lo mismo que decir: si te aplico el 155, la culpa la tienes tú. Si te mato, la culpa la tienes tú. Si te violo, la culpa la tienes tú. Si te maltrato, la culpa la tienes tú. Es exactamente lo mismo. Con otras palabras, pero es lo mismo. Es lo mismo. Claro que el fascismo ha estado ahí siempre. Claro que sí. Y además es que es absurdo esto de decir, ya lo he oído tantas veces, el otro día me lo preguntaba por la televisión, dice, oye, que resulta que el independentismo ha despertado el fascismo en España. Digo, no, a la extrema derecha. Entonces todavía se decía a la extrema derecha, porque eso del fascismo lo decimos así en petit comité, es la extrema derecha, porque en los medios hay que cuidar, porque si no luego la nómina... Claro, entonces, ha despertado a la extrema derecha, pero si están en el gobierno. Otra cosa, claro, es que estén en el gobierno y además dormidos. Esa es una cosa. Eso está claro. Entonces, dice, hombre, ¿tiene usted pruebas? Pero caramba, pero hace falta. Echen mano a la hemeroteca, miren ustedes la lista de concejales, alcaldes, cachorros de las nuevas generaciones, de las no nuevas generaciones, militantes aguerridos que se hacen fotos brazo en alto con la bandera del pajarraco, o que dicen barbaridades del tipo de Franco no fusiló suficiente y no sé qué, y luego dicen que es que les pillaron con el micrófono despendolado, como me pasa a mí. Lo que pasa es que hay una diferencia de sinceridad, ¿no? Eso es obvio. Eso es obvio. Como el otro día me decía un señor en la televisión, dice, no, es que yo siempre he estado en contra de Franco. Y yo estaba alucinando. Un tío que pertenece a un partido fundado por un ministro de Franco, que está en un gobierno de franquistas, que procede de una familia de franquistas, me dice que está en contra de Franco. Pues es que claro, es que realmente yo... pues no existo, o sea, este no es el mundo. Aquí me puede venir cualquier idiota a cualquier nené, porque aquí el personal al parecer se lo traga todo. Y esa es la cuestión, directamente e indirectamente. Les reconozco el indirectamente, porque al fin y al cabo, presionados por nuestros amigos, han tenido que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el 155. No les ha quedado más remedio, han tardado una semana a ver si no se les notaba, porque claro, ir en contra del 155 demuestra que eres un rojo, ¿verdad? No sé, dudar de la oportunidad del 155, que es lo más democrático que parió madre, como todo el mundo sabe. Lo más democrático que se puede hacer en el mundo es meter a la gente en la cárcel, ¿verdad que sí? Pues eso, pues el 155 sirve para eso. Dudar de esto es, pues claro, arriesgarte a que te llamen rojo. Y no querían, políticos míos, pero no se ha quedado más remedio en que por lo menos presentase en el Tribunal Constitucional, que vaya a un sitio también. Pero si es que de verdad,
Dice, hombre, mira qué manera de hablar del más alto tribunal, pero si es que da risa, hombre, claro que da risa. Llamarle tribunal a ese órgano, si es que claro, Tribunal Constitucional, claro, así van las cosas. Dice, ¿esto sí, para qué sirve? Si todo el mundo sabe aquí que es un grupo de amigos del gobierno, hombre. Dice, sí, pero mira, lo del Tribunal Constitucional funciona muy bien en Finlandia, en Indochina, porque va el embajador y explica. Dice, no, es que es una situación muy peligrosa, porque el Tribunal Constitucional... el Tribunal Constitucional, dicen en Finlandia, donde, claro, Tribunal Constitucional significa Tribunal Constitucional. Tiene que llegar alguien de los indepes a decirle, oiga, no sea usted tonto, que ni Tribunal, ni Constitucional, ni nada, hombre, que eso es una... Pues eso, claro, presentarse al Tribunal Constitucional a atacar el 155, pero al mismo tiempo tienen una grave crisis interna. Una grave crisis interna que se nota en que una de sus dirigentes ya ha cuestionado claramente la peligrosísima deriva secesionista, ambigua, de la dirección del partido. La señora Carolina Descansa ha explicado que el partido al que ella pertenece y al que orienta ideológicamente debe tener un discurso nacional español. Así que retiro lo de indirecto y me paso al directo. Lo que pasa es que no les dejan entrar. Eso es lo que pasa, que es distinto. El otro día anunciaba el Congreso de los Diputados, que parece la Cámara de las Mil y Una Noches, como Harun al-Rashid. Dice, una vez al año lo abrimos para que vengan los súbditos aquí a ver lo bien que lo hacemos. Y una vez al año llevan allí a las gentes en grupitos, los colegios de niños y tal, para que vean lo que sus señorías hacen los 364 días restantes del año, que es de broma, ¿no? Decidieron hacer una conmemoración del 40 aniversario de la Constitución de 1978. Maravilloso. Y claro, pues todos fueron a presentar sus componentes. Y los de Podemos fueron rechazados, con gran escándalo de los de Podemos. Uno piensa, oye, pues si te han rechazado, pues ¿qué más te da? Pues te pones a hablar mal de eso, sales a la calle, das unos gritos, te manifiestas, protestas, demuestras que son unos exclusivistas y unos dictadores que no tienen respeto por eso que van a celebrar, bla, 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 bla. Bueno, señor, ahí los tenían ustedes en el besamanos del día de la recepción, haciendo alta política. Eso se lo tienen que ir a explicar a los del 15M, a los que tenían en la calle sentados. Eso se lo tienen que explicar. Se lo tienen que explicar a los que se tragaron el rollo de no, hombre, si nosotros hacemos política en las instituciones y en la calle. Sí, ya lo veo, ya lo veo. 3, 4 años después. Hombre, ya está bien, ¿no? Así que, indirectamente y directamente. Indirectamente y directamente, el 155 es un golpe de Estado. Y es un golpe de Estado que está hecho en nombre de la reacción. Y está hecho en nombre de la reacción tradicional española, que es no el resurgimiento del franquismo, sino la respuesta lógica de un gobierno que ha sido siempre franquista, desde la muerte del dictador hasta hoy. Lo que sucede es que ha intentado disimularlo. Se han colocado el rollo de la Constitución. Si tuviéramos más tiempo, que no lo tenemos, ya lo sé, que no quiero pasarme, dedicaríamos un ratito a analizar qué sentido tiene esa Constitución, pero no nos da tiempo. Pero no lo olviden, está hecha por franquistas. Está hecha por franquistas, titulada desde los cuarteles y hecha por franquistas, de los que se puede decir lo mismo que he dicho antes de los firmantes del 155, que hay unos directos y otros indirectos. Los directos, hombre, pues los 3 de la UCD y el del PP, más claro agua, ¿verdad? Uno de ellos era Fraga, pues ¿qué más hay que decir? Y los indirectos, el catalán Roca
el comunista Solé, que también era catalán, por cierto, y el socialista Peces Barba. Ambos lamentablemente fallecidos, y digo lamentablemente porque los conocí, los traté y los tenía en un relativo precio personal, bueno, precio personal completo, pero no hay ninguna coincidencia de carácter ideológico. ¿Qué hicieron esas tres personas? Añadir pedantería a un texto literalmente repleto de franquismo que ellos mismos habían absorbido. Su problema era el mismo de la izquierda española al día de hoy, que es incapaz de superar ese espíritu franquista que ha mamado desde siempre, porque es el que les han enseñado en las escuelas. Ese espíritu que les hace decir: tenemos que hacer un discurso nacional español. Pero oiga, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿En función de qué? ¿De qué? ¿Por qué tiene que hacer usted un discurso nacional español? Si España no es una nación. Y usted lo sabe. España es lo que queda de un imperio. Es un Estado que vive en estado catatónico, de la memoria de un imperio que perdió por su imperencia y su incompetencia, y que trata de salvar los últimos muebles del naufragio, cueste lo que cueste. ¿De dónde saca usted ahí una posibilidad de discurso nacional español? ¿De dónde sale? Si la mitad del país no está de acuerdo con usted. Y la otra mitad probablemente, si le dejaran hablar y no le hubieran estupidizado, tampoco. Claro. Y ese es el problema, que nace de ahí y se extiende a lo largo de todo este régimen. Un disimulo. Claro, no olviden ustedes, los 7 padres de la Constitución, canastos para quitarse el sombrero. 3 catedráticos de Derecho Constitucional, nada menos. Un constitucionalista ilustre como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Efectivamente, competentísimo constitucionalista. Y otras 3 personas que, hombre, algo sabrían de la materia. ¿Y qué hicieron? Pues un texto donde lo que no es falso es una pedantería. Una constitución tan de profesores como la que se acusaba la Constitución de 1931, no se era una constitución de profesores, hecha por profesores, tan de profesores como la del 31, pero doblemente pedante. Una constitución que trataba de obviar el vicio de origen que la hacía nula desde el principio, acumulando sobre ella declaraciones de carácter liberal, socializante, socialdemócrata, avanzado y progresista. Y la verdad, al principio salió bastante bien. En el establishment académico nos tragamos la píldora y algunos tuvimos la estúpida idea quizá de estar de acuerdo en algo. Hasta que te das cuenta de que es mentira. De que eso era el punto de arranque de una historia fabulosa, que es eso que dicen ahora, le llaman los 40 mejores años en la historia del país. Dicen, joder, ¿cómo será el resto? Si estos son los 40 mejores años, ¿cómo habrá sido el resto? Claro, qué confesión tan vergonzosa, ¿verdad? Esos 40 mejores años, ¿qué son? Pues eso que decía hace un rato, el intento de la clase intelectual al servicio de este régimen por justificar una situación inventada. España por fin ha pasado a ser, ha dejado de ser el enfermo de Europa, ha dejado de ser el caso español, ha dejado de ser Spain is different, y por arte de birlibirloque, por la varita mágica de Harry Potter, que al fin y al cabo tengo aquí a mis hijos que de esto saben mucho, no me dejarán mentir,
convirtió una dictadura en una democracia perfectamente homologable con la del resto del mundo. Aquí no hay nadie. Y el que siga diciendo que España es un pesimista, un agorero, un agónico, no le pagan, le duelen los callos, yo qué sé. España ha dejado de ser una normalidad. Y tú miras la historia y dices, pero ¿cómo me está usted diciendo esto? Vamos a ver, ¿cuántas veces ha visto usted a la policía inglesa aporrear a la gente de la manera que hemos visto aquí? O a la belga. Si me apuran ustedes, hasta los franceses, yo que tuve que soportar a los CRS, que eran algo parecido, hombre, ni color, claro, eso es mentira. Y como eso es mentira, hubiera funcionado de no ser porque los herederos del franquismo hecho en la misión que se sienten obligados a conservar, han rizado el rizo. Han sido más franquistas que Franco. Han llevado más allá la cuestión. Si un responsable hay de la recrudescencia del independentismo catalán, que había sobrevivido en tono menor, en torno a un 25% de la población, gracias al nacionalismo complaciente de Pujol y sus gentes, si un responsable hay de haber hecho pasar ese 25 al 50, y espero que al 60, el día 21, es Rajoy. Es Rajoy. Claro, son ellos los que... Entonces, claro, fíjense ustedes qué situación tan estúpida. La superchería se ha destapado, la fosa séptica se ha abierto, y el que la ha abierto era el que más interesado estaba en tenerla cerrada. Claro, ese es el fondo de la estupidez de toda reacción, que en el fondo, cuando se pone en marcha, cava su propia sepultura. Porque claro, la arrogancia y la soberbia de los franquistas. Y fíjense además, qué cosa tan increíble. Otro gallego, que no habla la lengua de su país, ni la del otro. Pero es que no habla ni la suya, ni la materna, y viene aquí a dar lecciones. Claro, que desprecia, ataca, reprime aquello que da vida a los pueblos, que es el cultivo de su cultura, de su lengua, de su personalidad, de su espíritu y de su historia. Y viene a cercenarlo. Y viene a cercenarlo por motivos que son de vergüenza. De vergüenza. Porque cuando empezó a pedir firmas en contra del estatuto y cuando desarrolló la campaña anticatalana, en el fondo probablemente ni siquiera sabía dónde estaba Cataluña. Era contra el PSOE, era contra Zapatero, que claro, viendo ese ataque, acabó creyéndose que para catalán él, hasta que descubrió que tampoco. Pero eso se lo tuvo que enseñar la dura realidad. Pero el otro ya se lo había encontrado desde el principio. Claro, esa es la reacción. Digo, la reacción frente a la revolución. Ese es su origen. Ese ha sido su desarrollo, esa es su explicación, y eso es lo que hace que en el momento en que, viendo que es inviable la situación de la Constitución del 78, habiendo agotado todas las posibilidades que humanamente cabía hacer, habiendo agotado todas las esperanzas de negociación y acuerdo, Cataluña decide iniciar su camino, todo se viene abajo.
y hay que abandonar toda pretensión de ser un régimen normal, una democracia homologable, bla, 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 bla. Y tienen que hacer lo que han hecho siempre los franquistas. Y ojo, que lo estoy remitiendo a los franquistas, pero es la oligarquía nacional católica española de toda la vida, cuya última fórmula fue el franquismo y el posfranquismo. Estamos hablando de la forma tradicional, oligárquica y caciquil de robar a este país, entendiendo por tal cosa gobernarlo. Esa es. Bueno, pues esa última manifestación esa estupidez contradictoria del propio franquismo es lo que pone de relieve el estallido catalán, que habiendo agotado todas las posibilidades, decide andar su propio camino. Pero es que no hay otra vía. Ahora dicen unos señores que otros señores están descubriendo la bilateralidad. No hay bilateralidad con el Estado español. No hay. Contra el Estado español, frente al Estado español, sobre el Estado español, ante el Estado español, no hay más que vía unilateral. Lo otro no sirve. Lo otro no sirve. ¿Por qué? Porque los dos nos estamos jugando la supervivencia, hombre, los dos. Si nosotros no ganamos, perecemos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y qué memoria va a quedar? Pero si ganamos, perecen ellos. Y los dos lo sabemos, es una lucha a muerte. Y en una lucha a muerte, todo acuerdo bilateral es sospechoso. Y no te lleva a ninguna. Solamente se admite una situación de bilateralidad. Lo confieso, yo lo admito. Y espero que se produzca. En condiciones de igualdad. En una negociación en condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad, ¿qué quiero decir? Sí, exactamente, de igualdad. Así, a la misma altura, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades, todo igual. Tu palabra vale tanto como la de este. No uno entre 17, sino uno frente a uno. Cataluña frente a España. Y si luego España quiere entenderse con sus otras partes componentes, eso es un problema suyo. Pero solo hay bilateralidad donde hay igualdad. Y si eso no se produce y la reacción gana, pues no me arriendo la ganancia ni se la arriendo a nadie. Y voy terminando, ¿no? Revolución. ¿Y si ganamos? Pues si ganamos, buenas gentes, si ganamos, podremos poner en marcha una república que proclamamos el día 27 de octubre, con una declaración de independencia que se hizo en sede parlamentaria. Y les digo a ustedes, porque es motivo de orgullo para mí, que lo sé muy bien porque yo estaba allí. Yo no he perdido ninguno de los hitos de este movimiento, así que creo que me podrán considerar veterano o vieja guardia de la historia. ¿Y qué tengo que decir al respecto? Pues muy sencillo. La declaración de independencia se hizo donde se hacen las declaraciones de independencia, en sede parlamentaria, donde se hizo la de los Estados Unidos, donde se hizo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde se hizo la Declaración de Supremacía del Parlamento frente al Rey en la Revolución Inglesa. Estas declaraciones hay que hacerlas siempre donde están los órganos colegiados que representan la voluntad del pueblo, porque quien declara la independencia y la República no es el Parlamento, sino el pueblo de Cataluña.
Eso es la fuerza de este movimiento, que es de la gente, cosa que los dirigentes, todos muy buena gente, yo los quiero, sobre todo a los que están en la cárcel y en el exilio, eso los quiero más, porque eso lo merecen, claro. Son muy buena gente, pero son humanos y a veces desbarran. El que no se equivoca es el pueblo. Y es el que ha llevado este proceso hasta donde está ahora. Cualquier desviación de este proceso es una decepción al pueblo de Cataluña. No voy a emplear un término más fuerte, porque tendría que verlo, y no me lo creo. Creo que la fuerza de este movimiento radica en que el pueblo es el mecanismo que lo moviliza, el pueblo y las instancias intermedias que llamaban los rebeldes en la época de las guerras de religión. Saben ustedes que decían, bueno, entre el tirano y el pueblo hay unas instancias intermedias que son los que canalizan la acción del pueblo. Bueno, de acuerdo, pues muy bien, el pueblo y las instancias intermedias, sus instancias intermedias, las del pueblo, las que responden al pueblo. ¿O por qué creen ustedes que están en la cárcel los dos Jordis? Por eso. ¿Y por qué creen ustedes que entraron los primeros? Por eso. Porque son la cabeza del pueblo. Los otros son iguales, o si quieren ustedes mejores, a mí me da igual. O sea, en Junqueras, pues una bellísima persona, sin ningún género de dudas, el secretario general de un partido político. Los otros dos señores son los presidentes de asociaciones sociales, colectivas, populares, que traen el nervio del pueblo a este movimiento. Y por eso esa declaración se hace en sede parlamentaria tanto en cuanto el Parlamento es el representante de la voluntad popular, porque fue elegido para eso, y produce verdadera satisfacción y orgullo saber que un gobierno que tomó mandato en enero de 2016 y se comprometió a una hoja de ruta que iba a durar 18 meses, que culminaría con un referéndum de autodeterminación vinculante, cumplió su palabra, al coste que estamos viendo, coste que se ha repartido entre todos, no hay que olvidarlo, porque, como diría Sancho Panza o Don Quijote, que al fin y al cabo le daban tantos palos como el pobre Sancho Panza, ¿verdad? Todos los hemos recibido en nuestras costillas. Los Jordis están en la cárcel. Los otros dos están en la cárcel también. Los otros están en el exilio. Pero a nosotros nos han dado palos hasta en el paladar. Y aquí estamos otra vez. Todos, ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque compartimos esa situación. Por lo tanto, esa unidad es la que pone en marcha una república que, naciendo de esta manera, tiene un carácter obviamente revolucionario. Es una revolución de nuevo tipo. Quienes de ustedes estuvieron el otro día en Bruselas, se darían ustedes cuenta del pasmo que estaba produciendo entre la población el hecho de que miles y miles y miles de personas hubieran venido desde 1.500 kilómetros. Bueno, ustedes que están por aquí hicieron menos que nosotros, porque en los de Madrid tuvimos más, pagándonos lo de nuestro bolsillo en una actividad cívica, pacífica, tranquila, democrática, que además, no solamente no tuvo ningún momento de violencia, que eso ha pasado siempre con las manifestaciones en Cataluña, ¿verdad? La violencia viene siempre de las multitudinarias manifestaciones de 2 docenas de fascistas en alguna plaza de Barcelona. Ahí es donde vienen las agresiones, que cuando no encuentran es tal su visceralidad agresiva que cuando no encuentran a quién pegar, se pegan entre ellos.
que ya es el colmo. No solamente no hubo agresiones, sino que tampoco hubo ataques al mobiliario urbano, etc. Nos quedamos allí pasando más frío que témpanos y estábamos tiritando de frío en una terraza mirando cómo pasaba el último tramo de la manifestación y detrás venían los camiones municipales de limpieza que no tenían nada que hacer porque nadie había tirado un papel. Claro, ustedes pueden decir, hombre, ¿en qué cosas te vas a fijar? Sí, si quieren ahora pasamos a las grandes, pero es que las grandes se hacen de las pequeñas. Las grandes se hacen de las pequeñas. Una manifestación de 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 personas a 1.500 kilómetros de tu casa, pagado por tu bolsillo, eso quiero vérselo yo hacer a otra gente en el Estado español, por el motivo que sea, por el que sea. Que les han robado la estatua de Santiago Apóstol y se la han vendido a no sé quién. A ver si lo hacen. Claro, ya no es tan pequeño, ¿verdad que no? Una capacidad de movilización social de este carácter demuestra una determinación, una fuerza de voluntad, una cohesión que habla más que los libros que estamos acostumbrados a emborronar en todas las universidades sobre lo que es el sentido de comunidad nacional y la dignidad de un pueblo, del que francamente quien lo conoce se enamora. Esa es la cuestión. Y esa es la revolución. De ahí ya veremos después lo que pasa. Ya lo veremos. Yo sé que es cívica, democrática, pacífica, radicalmente no violenta, que no es contra nadie, que es a favor de un ideal nuevo y de ayudar y complementar y suplir. Todo eso lo sé, lo sabemos todos. Y todos sabemos que nos espera un momento en que esa feliz situación de esta unidad en el status nascendi en que nos encontramos podrá llegar a romperse, y de hecho deberá llegar a romperse. Esta unidad que hay ahora, una vez la República esté proclamada y funcionando, tendrá que convertirse en enfrentamiento y conflicto, porque yo no coincido en política ordinaria con mucha gente, y mucha gente tampoco conmigo. Estamos aquí porque tenemos un objetivo común, pero conseguido ese objetivo común, entonces veremos. Que la revolución va a ser feminista, encantado de la vida, ecologista, estupendo, que habrá salario mínimo tal, maravilloso, que sí, pero de eso hablaremos después. De momento queremos implementar, consolidar, fortalecer y poner en marcha una república independiente catalana que cuente con todos nosotros, incluidos los que debieran estar aquí y no pueden. Así que les agradezco a ustedes mucho la paciencia que han tenido conmigo y que me hayan permitido explayarme de esta manera. Les pido disculpas si en algo he faltado a la costumbre y se me han acabado las palabras. Ramon Cotarello. No marxem, Te'ls has posat a la butxaca, Anem a obrir una mica de torn de preguntes. Farem algunes preguntes des d'aquí dalt. Vosaltres també, que segur que teniu
qüestions per fer el que sempre diem, doncs que les xerrades siguin participatives. Ramon, has parlat molt de l'esquerra espanyola desapareguda. Jo volia que veiessis un vídeo, llum, sisplau, un vídeo d'un madrileny també, com tu, en aquest cas actor. Un vídeo... ¿En qué? Actor. Ah. Que segur que molts han vist el programa Fax, Preguntes Frecuentes. El Willy Toledo responent una pregunta del periodista Marcelo Otamendi sobre l'esquerra espanyola, el passat 29 d'octubre. Ah. Cualquier partido político que en España defienda la celebración de un referéndum acordado se suicida políticamente. Pues me temo que sí. Digo tragedia porque es que nadie no sé si o no quieren o no se atreven a plantearlo porque se hunden, electoralmente se hunden. Es una tragedia. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es que la izquierda, digamos, oficial o oficialista española, pongamos Podemos, Izquierda Unida, por un lado están haciendo sus cálculos políticos electoralistas desde el primer día. Quiero decir, a ver cómo ganamos 5 diputados, a ver si vamos a perder 5 diputados. Porque se supone que desde la izquierda tenemos que defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Punto. No hay más. Pero ha llegado un punto, yo estoy realmente indignado porque me siento, yo y muchos camaradas y muchas camaradas nos sentimos absolutamente abandonados. Porque de repente escuchamos a Alberto Garzón ayer decir que la declaración unilateral de independencia había sido una provocación. O sea, es una frase absolutamente reaccionaria que solo puede venir de un reaccionario. ¿A quién está provocando al pueblo general? ¿A quién? A los españolazos, a la bandera de España, a la monarquía, al rey. Porque es que tenemos un jefe de Estado que es jefe de Estado por derecho de sangre, por derecho de designación divina, ¿no? Y estos partidos que están ahora mismo diciendo, por ejemplo, el debate sobre la República no toca, son partidos absolutamente ya insertados en el régimen que desgraciadamente creo que están pensando en términos electoralistas y están diciendo, si apoyamos, no ya un referéndum, porque claro, su argumento es apoyamos un referéndum de autodeterminación con garantías legales, ¿no? Del Estado español, nada menos. Es como decir, apoyamos el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui con garantías legales de la monarquía de Marruecos. ¿A qué eso no se atreven a decirlo? Porque se les viene encima toda la izquierda que decimos, ¿cómo vamos a esperar el permiso de la monarquía criminal de Marruecos para apoyar un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental? Pues aquí debería ser lo mismo. Si apoyamos el derecho a autodeterminación de los pueblos es el catalán, el gallego y el de Kazajistán. Cualquier pueblo que decida mayoritariamente independizarse del Estado del que forma parte, creo que deberíamos apoyarlo. Entonces creo que la izquierda, vamos a llamarla así, porque yo realmente no entiendo por qué cauces se están yendo, y o una de dos, o son cálculos puramente electoralistas, o realmente es que no creen en el derecho, en la defensa del derecho a autodeterminación, en este caso, de Cataluña, porque son tan españolistas. Entonces, claro, es que es un juego muy perverso, porque dicen, hasta que no haya garantías legales no vamos a apoyar el referéndum, sabiendo perfectamente que esas garantías legales no van a llegar jamás del Estado español. Entonces yo pienso, nos están tomando el pelo. Realmente, ¿por qué no decís realmente lo que pensáis? ¿Por qué no decís que somos de los de España una grande y libre y unida? Decidlo si no pasa nada, pero no nos mareéis y no nos tenéis por gilipollas. Més o menys, Ramon, més o menys és el que estaves tu dient. Sí, Aquesta sí. esquerra espanyola. Hay algunos izquierdistas que razonan muy aceptablemente. El caso de Willy Toledo, es uno de ellos. Hay otro que le recomiendo al personal, que se llama, no sé muy bien el nombre de pila, el apellido sí se me quedó porque es un apellido curioso, Grossfogel. Es un chileno, el apellido es alemán, se me quedó lo del apellido porque claro, Grossfogel quiere decir pájaro grande, pajarraco. Lo que tío más inteligente.
y búsquenlo en las redes, no sé qué es Grossvogel, contestando a Monedero, a propósito de tienen tres, una intervención de Grossvogel, una de Monedero precisando estas cosas que precisa la izquierda española, y otra contestación de Grossvogel. Son largas, pero merecen la pena porque Willy tiene razón, a mi modesto entender, pero es que Willy es actor y claro, tiene esa alegría. Grossvogel es un poco pesadito porque es profesor de la universidad, pero lo clava. Yo estoy encantado, creo que es de las pocas personas a las que he escrito diciendo realmente lo tuyo es muy bueno. Mira, hay una cuestión en este asunto, hay una especie de despertar, es decir, la izquierda española de la que habla Willy, de la que habla Grossvogel, es de la que hemos hablado aquí. Bueno, la cuestión es que si es más españolista, que si España una grande libra, pero no, eso no se lo puedes decir a los de Podemos, pues te van a decir que no, que es mentira, que ellos tal, que su padre le corría delante de los grises, estas cosas que dicen. No, el problema no es ese. El problema es que la absorción e interiorización del supuesto y los valores de la derecha española tradicional, oligárquica, caciquil, franquista y neocatólica y nacionalcatólica, que todo eso va junto, es un magma inseparable. El caciquismo, la oligarquía, el considerar el país como una propiedad suya y patrimonializarlo, y en consecuencia robarlo, como para ellos gobernar es literalmente robar lo que han hecho con las pensiones, pero eso es una cosa inenarrable. Ese es el gran asalto al tren de Glasgow, y eso es lo que nos posibilita decir: este es un país sorprendentemente gobernado por delincuentes. Ya sé que esto suena un poco fuerte, pero les digo algo, es que tampoco es nuevo. Pues ¿qué era Franco? Un delincuente y un criminal. Decir esto en el Estado español todavía cuesta, y decírselo a la izquierda también te van a decir: hombre, no, un delincuente y un criminal, declarado delincuente por el ministro competente de la República a los 2 días de su golpe sedicioso, cuando se le aplicó la legislación de la República, fue depuesto de su cargo general y declarado fuera de la ley, delincuente desde entonces. Y claro, se ha dado la peculiar situación, y ahora fijaos hasta dónde llega la indignación que puede uno sentir cuando escucha esas estupideces de la normalidad de España, la normalización de España, la homologación de España y todas esas mentiras. Esa situación fue la de que unos delincuentes ganaron una guerra civil con ayuda del extranjero, porque sin esa ayuda jamás lo hubieran hecho. La ganaron, y no la ganaron hasta que no conquistaron Cataluña. Tomen nota del asunto. La batalla en la que la guerra se pierde es la batalla del Ebro. Madrid llevaba sin contar desde el principio, cuando el gobierno salió para Valencia. La resistencia fue Cataluña, y fue la que pagó más alto precio. Esos delincuentes que ganaron una guerra con ayuda del extranjero establecieron un régimen de delincuentes. Lo que sucede es que llamaban ley a lo que a ellos se les ponían las narices. Y claro, 40 años así, teniendo tribunales, jueces, militares, policías, jurando fidelidad, pues acabó pareciendo que esto era un Estado y no una cueva de ladrones, que es lo que era. ¿Y qué ha pasado? Pues que sigue siéndolo. Que sigue siéndolo, con una pequeña diferencia.
que no es moco de pavo. La izquierda española, hombre, que es incapaz de decirle al Borbón que se vaya.